Muy buenos días, amados hermanos. Dios nos continúe bendiciendo a todos en esta hermosa mañana en que nos reunimos para glorificar a Dios y oír su gloriosa palabra. En esta mañana estaremos hablando sobre el tema la voz como ruido de muchas aguas. Vamos a buscar nuestras Biblias para leer el lugar o el pasaje donde nos habla que la voz del Señor es como la voz de muchas aguas, como estruendo de muchas aguas, como ruido de muchas aguas. Capítulo 1 del libro del Apocalipsis. Continuaremos esta hermosa serie de la gloria séptuple del Señor. Vamos a comenzar en el verso 13 o verso 12 en adelante del capítulo 1 del libro del Apocalipsis, donde nos dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Nos llama la atención en esta mañana la voz del Señor. La voz del Señor como ruido, como estruendo de muchas aguas. Pueden sentarse. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entender esta porción de la palabra que tomaremos en esta ocasión para tener un mejor conocimiento, un mejor entendimiento de la voz del Señor. Porque aquí la Escritura nos presenta la voz del Señor como ruido, como estruendo de muchas aguas. Sabiendo nosotros que el libro del Apocalipsis es un libro simbólico, entonces viendo la descripción que Juan, el discípulo amado, hace del Señor cuando lo ve como juez, porque lo ve con el cinto de oro sobre su pecho, entonces tenemos nosotros que entender que cada cosa que Juan describe que ve en el Señor, cada una de ellas simboliza algo muy importante en el ministerio del Señor como juez. Por lo tanto, nos conviene a nosotros examinar estas virtudes, examinar estas cosas que Juan vio en el Señor, para así nosotros poder entender el ministerio que el Señor desempeñará como juez. Porque en Él son vistos estos atributos, estas virtudes, las cuales Juan describe de una manera muy hermosa. Si nosotros observamos en los tiempos del pasado y en los tiempos del presente a un juez, y podemos ver su vestidura, cualquier persona que se encuentra en una corte y puede ver a un juez colocado en el lugar correspondiente para ministrar bajo ese cargo
ese puesto o esa posición de juez, se observa sus vestiduras y no entiende lo que significan, podrá pensar cualquier cosa con relación a sus vestiduras. También en los tiempos pasados usaban una peluca blanca y cualquier persona podía ver a un juez con esa peluca blanca, y si no entendía lo que simbolizaba eso, podría pensar que ese juez tenía el cabello blanco, que se había puesto ya viejo. Pero si entendía el símbolo de esa cabellera blanca, de esa peluca, entonces esa persona podía entender también que ese que tenía el cabello blanco podría ser una persona joven, pero por causa de la posición del ministerio que estaba desempeñando, tenía que aparecer con esa cabellera blanca. Y entonces podía decirle a cualquier persona, no es que ese juez sea una persona vieja al cual se le ha puesto el cabello blanco por causa de su edad, sino que ese cabello blanco, esa peluca, significa algo muy importante en el cargo y ministerio que tiene esa persona. Y así por el estilo, podía irle señalando cada cosa que era vista en ese juez. Podía señalarle su vestimenta, podía señalarle cada cosa que ese juez tenía en esa posición. Así también, toda persona entonces que se encontraba consciente de lo que significaban cada una de esas cosas que tenía ese juez, entonces en esa corte él podía saber y entender la autoridad que poseía ese juez. Podía entonces saber la manera en que ese juez actuaría a causa de los atributos, de las virtudes que poseía, las cuales se veían manifestadas en esos símbolos. Esos símbolos representaban las virtudes, los atributos, la autoridad y potestad que poseía ese hombre, ese juez, para llevar a cabo la labor en la cual él trabajaba. Él, desde esa posición y desde el lugar asignado para desempeñar esa posición, era que él podía actuar de esa manera. Él, sentado desde su trono, desde su silla de juicio, era que él podía desplegar todos esos atributos que habían en él. Fuera de ese lugar, él era un hombre común y corriente. Fuera de ese lugar, él no tenía su cabellera blanca que tenía cuando estaba sentado en la silla de juicio. Tampoco tenía que tener la vestidura que usaba en la posición y lugar de juicio. Por lo tanto, podemos ver y entender que el hombre era un hombre común y corriente, pero que era colocado en una posición en donde toda la autoridad que le había sido dada, él la podía desplegar, y todos los atributos que habían en él, sellados en él para usar esa autoridad, entonces era desplegada. Toda persona que se encontraba en una corte o en esa corte podía saber lo que significaba estar en esa corte. Y si era acusado,
y el caso estaba en las manos de ese juez, entonces le convenía entender lo que significaban los símbolos de las cosas que se veían en ese hombre. Porque de acuerdo a esos símbolos sería el trabajo que él llevaría a cabo. Y de acuerdo a esos símbolos sería efectuado el trabajo de acuerdo al caso que él tenía en su mano de las personas que estaban allí presentes. Nosotros sabemos que el Señor tiene dos grandes ministerios. Es el ministerio de sacerdote, el cual él lo desempeña como sumo sacerdote. También es conocido como el ministerio de abogado, es conocido como el ministerio de intercesor. Y eso él lo desempeña en la corte divina, en la corte de Dios. Y también hay otro ministerio muy importante, un oficio muy importante, el cual también el Señor es el que lo desempeña conforme a su promesa. Y ese otro ministerio es el ministerio de juez. Es el ministerio de león. Es el ministerio de rey. Por lo tanto, cuando él termina su trabajo, su ministerio como intercesor, como sumo sacerdote, entonces ese lugar, ese trono en donde él ha hecho la labor de intercesor, de abogado, así como en la corte, el lugar en donde el abogado hace su labor de intercesor a favor del acusado, ese mismo lugar se convierte entonces en tribunal de juicio. Y aquí encontramos que el mismo, que es el abogado, que es el intercesor, el sumo sacerdote, luego de haber hecho el trabajo de intercesor, luego, ¿qué es lo que hace? Luego se cambia de vestimenta. Y al cambiarse de vestimenta, entonces aparece en la posición de juez, con su vestidura de juez, con su peluca, su cabellera de juez, blanca como en los tiempos del pasado. Y ahí entonces encontramos que él ocupa la silla, el trono de juicio. Y lo que era trono de misericordia, trono de intercesión, ahora se convierte en trono de juicio. Ahí entonces él llama a toda la corte para así él dictaminar la sentencia de acuerdo al caso que él tiene en su mano. Allí están todos los testigos, allí está el acusado y allí están todos los que tenían que estar en esa corte. Y encontramos que hemos llegado al tiempo en que la corte divina se convierte en tribunal de juicio. La humanidad
no sabe cómo están las cosas ante la presencia de Dios. La humanidad no sabe cómo están las cosas ante el trono divino. Ante la corte divina, la humanidad no sabe cómo está el caso terrenal. No sabe cómo está el caso de la raza humana en la corte divina. Muchos ignoran la realidad de lo que está aconteciendo en la corte divina. Pero no importa la ignorancia de la humanidad, con todo y eso, la corte divina lleva a cabo el caso y él da a conocer cómo están las cosas ante su presencia, en la forma que él siempre ha dicho que dará a conocer sus misterios a todo su pueblo. Porque él ha dicho que no hará nada así que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Por lo tanto, el secreto de Dios y el secreto de cómo están las cosas ante la corte divina, él la revela a sus siervos los profetas. Por lo tanto, Dios tiene que tener en esta tierra una manera de comunicación para comunicarle a la humanidad la manera o la forma en que está el caso de la humanidad en la corte divina. Así es que, como la gente tiene medios de comunicación en esta tierra, tienen la prensa, la radio, la televisión y algunos otros medios de comunicación para dar a conocer las noticias de las cosas que acontecen en esta tierra y aún las cosas que ellos pueden descubrir que acontecen en otros lugares. También Dios tiene un medio de comunicación, el cual Él siempre ha utilizado y no le ha fallado. Él tiene el medio de comunicación más eficaz, más perfecto, y para cada tiempo Él da a conocer las noticias de las cosas que están aconteciendo ante la presencia de Dios. Por lo tanto, las noticias que son traídas a través del medio de comunicación del reino de Dios son noticias del reino espiritual. Son noticias del reino de Dios. Cuando la gente quiere saber lo que está pasando en tal o cual país, buscan la prensa, sintonizan la radio o sintonizan la televisión para saber lo que está sucediendo. Y cuando la gente quiere saber lo que está sucediendo en el reino de Dios, sintonizan el medio de comunicación divino que Dios tiene siempre sobre la tierra y lo sintonizan en el canal correcto, y entonces a través de ese canal del televisor de Dios vienen entonces las noticias que Dios ha prometido dar a través de ese canal y en esa hora en específico. Dios ha tenido una grande estación de televisión, porque Dios ha tenido grandes televisores aquí en la tierra, y a través de cada uno de esos televisores la gente se han podido ver y han podido oír las noticias del reino de Dios para el tiempo en que han estado viviendo. Y el Espíritu siempre ha dicho
El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. A través del medio de comunicación de Dios, la gente que tienen oídos para oír pueden oír las noticias del reino de Dios. Pueden oír las cosas que están aconteciendo en el reino de Dios. Para cada edad Dios ha tenido un mensajero, un profeta, el cual ha sido el medio de comunicación de Dios. Y a través de ese profeta, la noticia del reino de Dios ha sido anunciada. Y los que han tenido oídos para oír, han oído la voz de Dios, han oído las noticias de Dios para ese tiempo. Y en este tiempo en que vivimos, nos encontramos nosotros frente a la descripción más hermosa que nos puede dar el apóstol San Juan con relación a la voz del Señor. Y nos muestra que la voz del Señor es como ruido, como estruendo de muchas aguas. Podemos ver entonces que la voz del Señor fue la voz de Dios en cada mensajero, en cada profeta de Dios, de cada tiempo, de cada edad y cada dispensación. Esa es la voz de Dios. Por lo tanto, la voz de Dios en el tiempo en que vivimos, la cual es mostrada como ruido, como estruendo de muchas aguas, la voz de Dios entonces es la voz del Señor en su venida. Es el mensaje del Señor en su segunda venida. Es la voz del ángel fuerte. Es la voz del mensajero a Israel, el cual viene por la iglesia, por la novia gentil, porque el tiempo para ser transformada y raptada ha llegado. Porque se ha llegado el tiempo de redención, el año del jubileo, el día octavo o año octavo. Entonces ha llegado el tiempo o el día de oír la voz del Señor. Pero aquí Juan nos muestra la voz del Señor de una manera estrepitosa, de una manera tronante, de una manera más fuerte y más poderosa de lo que fue en los tiempos pasados. En los tiempos pasados, en cada edad de la iglesia, la voz del Señor rugió, sonó, pero fue en 7 etapas. La voz del Señor estuvo en cada uno de los mensajeros de las edades de la iglesia gentil. Encontramos que esa misma voz luego pasó al grupo o al pueblo de cada edad, porque la voz de Dios vino y estuvo en el mensajero y luego se hizo carne en cada grupo. La voz de cada mensajero, del mensajero de esa edad, entonces vino al grupo de esa edad. Y el mensajero y el grupo de esa edad, entonces era la voz de Dios para ese tiempo. Luego encontramos que así aconteció por 7 edades. Pero esa voz de Dios estuvo de una manera no consecutiva, sino que necesitó 7 etapas o 7 edades para poderse manifestar la voz de Dios.
Encontramos que esta voz de Dios era en cada edad como ruido de aguas, porque agua representa gentes. Así es que la voz de Dios estando en las gentes, entonces era la voz de Dios manifestada en cada grupo de cada edad. Pero nunca la voz de Dios, nunca la voz del Señor, nunca el mensaje del Señor estuvo en una soledad, rugiendo, tronando, estrepitosamente, como lo muestra el apóstol San Juan, cuando el Señor ha terminado su trabajo como sumo sacerdote, como abogado, como intercesor, y luego se convierte en el león de la tribu de Judá, se convierte en Rey de Reyes y Señor de Señores, se convierte entonces en el juez. Cuando se convierte en juez, entonces es que la voz del Señor ruge fuertemente, entonces es que la voz del Señor se manifiesta como ruido de muchas aguas. Se manifiesta entonces la voz del Señor, el mensaje del Señor para ese tiempo, se manifiesta de una manera tan poderosa que ese mensaje poderoso entonces llega a todos aquellos que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida, y cuando llega a ellos se hace una realidad en su vida. Esa palabra, ese mensaje se encarna, y entonces ya no es la voz en un solo hombre, sino que es la voz en todo el pueblo que ha recibido ese mensaje. Entonces la voz del Señor viene a ser la voz como ruido de muchas aguas, de mucha gente. La voz del Señor, el mensaje del Señor, es el mensaje de mucha gente. Es el mensaje como ruido de mucha gente. Es el mensaje de los truenos que estará en mucha gente, en muchas personas, y entonces ese mensaje es el mensaje del juez, es el mensaje del león de la tribu de Judá, es el mensaje del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese mensaje, la voz del Señor, viene a ser como ruido de muchas aguas, de mucha gente. Por eso es que en la Biblia encontramos en Apocalipsis capítulo 7 y en otros lugares más, como en el capítulo 15 del libro de Apocalipsis y capítulo 14, encontramos una multitud que nadie podía contar. Y también encontramos otra multitud que podía ser contada porque eran 144,000. Y también encontramos en el libro del Apocalipsis un grupo de personas, los cuales son señalados en la Biblia como el grupo de los escogidos, de los predestinados, los cuales tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Ahí entonces podemos nosotros encontrar que la voz del Señor estará en esta multitud de personas, y ese mensaje, el mensaje de los 7 truenos del Apocalipsis, es entonces la voz del Señor como ruido de muchas aguas. La voz del Señor entonces estará en todas estas personas, estará en todas esas aguas, porque aguas representa gente,
Así es que la voz del Señor es vista como la voz, como su voz, como el ruido de muchas aguas, ruido de mucha gente, mensaje de mucha gente. Ese mensaje, esa voz del Señor, será la voz del Señor, el mensaje del Señor, que estará en aquellos que estén aquí en la tierra viviendo en los días que la voz del Señor sea manifiesta. Y también ese mismo será el mensaje que reciben aquellos que están en la sexta dimensión descansando. Ese será el mensaje para todos los hijos de Dios. Por eso la voz del Señor, el mensaje del Señor, cuando Él se convierte en el león de la tribu de Judá, en el Rey de Reyes y Señor de Señores, su mensaje entonces, su voz entonces, es la voz como de muchas aguas. Es como ruido de muchas aguas. Su mensaje entonces es un mensaje para todos los hijos de Dios. Los que estén todavía en cuerpos terrenales y los que estén en cuerpos celestiales, porque han partido y están descansando. También ese mensaje es para aquellos que vivieron en los tiempos del Antiguo Testamento. Aquellos que vivieron en el Antiguo Testamento, pero que eran escogidos de Dios, ellos tendrán ese mensaje también. Por eso es que hay una grande fiesta en el cielo. Porque el mensaje del Señor, la voz del Señor, cuando Él aparece como juez, su voz, su mensaje es para todos. Porque Él tiene en sus manos el caso de todos los hijos de Dios. Por lo tanto, Él teniendo en sus manos el caso de todos los hijos de Dios, todos los hijos de Dios entonces escucharán la voz del Señor, rugiendo como un león, y 7 truenos emitiendo sus voces de una manera consecutiva, porque a través de la voz del Señor, todos los hijos de Dios conocerán la manera en que Dios ha resuelto el caso de todos los hijos de Dios. Y su voz será la voz de todos los hijos de Dios. Su voz será la voz como ruido, como estruendo de muchas aguas. Es la voz del Señor en el juicio. Esa voz, ese mensaje para los escogidos es un mensaje de paz. Es un mensaje que les trae tranquilidad espiritual. Es un mensaje que les habla de las bendiciones grandes que Dios les ha dado a todos los hijos de Dios. Es un mensaje en donde les muestra la resolución que es llevada a cabo en la corte divina. Por lo tanto, la voz del Señor, al ser oída por los hijos de Dios, es una voz de buenas noticias. Ellos entonces, al oír la voz de Dios a través del canal ordenado por Dios para ser sintonizado, escucharán las noticias más grandes y más hermosas que los hijos de Dios estaban esperando escuchar.
Los hijos de Dios escucharán la resolución tomada por Dios en la corte divina. Y la resolución es a favor de los hijos de Dios. Por lo tanto, los hijos de Dios tendrán buenas noticias estando aquí en la tierra. Les llegarán buenas noticias desde el reino de Dios. Les llegarán buenas noticias desde la corte divina. Estas buenas noticias que llegarán serán en este tiempo final. Y todo aquel que sintoniza el canal correcto para escuchar la voz del Señor, escuchará buenas noticias. Escuchará buenas noticias de tal manera que se regocijará. Y no solamente los que están aquí en la tierra escucharán esas noticias, sino que también los que están en el paraíso escucharán también esas noticias. Escucharán buenas nuevas de lejanas tierras. Por lo tanto, estamos nosotros viviendo en el tiempo en que la voz del Señor, como ruido, como estruendo de muchas aguas, será escuchada aquí en la tierra. Para los hijos de Dios será un sonido dulce y agradable. Será una voz que le traerá paz y seguridad espiritual conforme a la promesa de Dios para sus hijos. Todo aquel que pueda escuchar la voz del Señor en la forma establecida por Dios, escuchará buenas noticias. Las noticias del trono de Dios, que sintonice bien el canal de Dios para este tiempo, afine bien su oído espiritual y escuche la voz del Señor, porque su voz es como ruido de muchas aguas, es como estruendo de muchas aguas. Juan también en Apocalipsis capítulo 10 describió la voz del Señor como cuando un león ruge. Así es que la describió como un rugido fuerte, como un estruendo. También dijo que 7 truenos hablaron sus voces. Describió la voz del Señor en su venida. Describió la voz del juez. La describió como ¿qué? Como un rugido fuerte. La describió como 7 truenos. Por lo tanto, así es la voz del Señor. Así está prometida la voz del Señor para ser oída en este tiempo final. Por lo tanto, así es que será escuchada la voz del Señor. En la voz del Señor, en este tiempo, en el mensaje del Señor, en este tiempo, estarán representadas las voces que hubieron en las 7 edades. La voz del Señor en cada una de las edades de la iglesia tiene representación en la voz del Señor en su venida como el león de la tribu de Judá. Y el pueblo de cada una de las edades tiene representación en el pueblo
de este tiempo final. El mensaje de este tiempo final y el pueblo de este tiempo final y el mensajero de este tiempo final fueron tipificados en el mensaje, mensajero, grupo y edad del pasado. Cada una de las edades con su grupo y su mensajero y su mensaje señalaban hacia adelante, hacia una edad perfecta, donde habría un mensaje perfecto, con un grupo que llegaría a la perfección a causa del mensaje que recibirían. Por lo tanto, ellos reflejaban o señalaban a la edad perfecta que habría de venir. Ellos tuvieron en cada edad su mensaje, su luz de cada edad. Y cada edad, representada por la luna, alumbró en esta tierra. Pero la luz de la luna no es una luz propia. Es una luz reflejada del sol. La luna refleja la luz del sol. Por lo tanto, una luz reflejada no es una luz perfecta, porque no es una luz directa. Por lo tanto, cuando llega lo que es perfecto, cuando llega el sol y alumbra directamente, entonces no se necesita más la luz reflejada de la luna. No se necesita entonces más el mensaje que vino reflejado para cada edad, para reflejar ese mensaje al mundo, sino que el sol directamente alumbrará en esta tierra y su luz será la luz perfecta. Y cuando llega lo que es perfecto, entonces lo que es en parte es quitado. La luz que la luna emitió era una luz que era en parte. Eso entonces es quitado, la luna se oscurece y entonces aparece el sol de justicia en la mañana para alumbrar él directamente en esta tierra. Entonces los escogidos se visten del sol. Y la voz, la luz del Señor, entonces estará en los hijos de Dios. Esa luz entonces es una luz directa que estará alumbrando. Es una luz espiritual. Es la luz espiritual de la palabra de Dios para este tiempo final. Es el mensaje del Señor para este día en que vivimos. Es la voz del Señor como estruendo de muchas aguas. Ese mensaje, esa voz del Señor estará manifestándose aquí en la tierra. Esa luz estará brillando plenamente y será la gran luz que estaba prometida que habría de venir. Esa gran luz estaba prometida que sería en la venida del Señor. Esa gran luz es el mensaje para este tiempo en que vivimos. Esa gran luz alumbra a medida que la voz del Señor es escuchada en esta tierra. Y a medida que las personas escuchan la voz del Señor, son iluminados espiritualmente para ver y entender la palabra de Dios para este tiempo. Para ver y entender cómo están las cosas en el trono de Dios.
para ver y entender cómo están las cosas ante la presencia de Dios. La voz del Señor, el mensaje del Señor en su venida, la voz del Señor, los 7 truenos del libro del Apocalipsis, la voz del Señor, el rugido del león de la tribu de Judá. Todas estas son cosas que tipifican el mensaje del Señor en su segunda venida como juez, como león de la tribu de Judá. Por lo tanto, es tiempo para oír la voz del juez, la voz del león de la tribu de Judá. Es tiempo entonces para oír esa voz, y cuando es escuchada esa voz, es escuchada como un estruendo, es escuchada como un ruido fuerte, porque su voz es la voz de los truenos. Su voz se oye como ruido de muchas aguas, como ruido de mucha gente, como voz de mucha gente, como mensaje de mucha gente. En este tiempo en que vivimos, no se necesitan 7 edades con 7 mensajeros, con 7 mensajes para oír la voz de Dios. Porque la voz de Dios está prometida esa voz que estará manifiesta en toda su plenitud, en una edad perfecta. Una edad perfecta, entonces, es una edad completa señalada por el número 7. Siendo una edad completa, entonces tiene la voz del Señor completa, a lo cual no se le podrá ni añadir ni se le podrá quitar. Tendrá entonces un mensaje completo para todos los hijos de Dios, del presente, del pasado y del futuro. Es la voz del Señor. La voz del Señor en los últimos días, siendo escuchada a través del canal señalado por Dios para Él hacer oír su voz y dar a conocer las noticias del trono de Dios. Que Dios siga en este tiempo final despertando a toda persona que esté dormida para que pueda escuchar las noticias de la hora temprana de la mañana. Las noticias que surgen desde el trono de Dios en las primeras horas de la mañana. En las primeras horas de la mañana en que todavía la estrella del este, la estrella de la mañana se puede ver, y en donde el sol de justicia comienza a levantarse para alumbrar a todos los hijos de Dios y en sus alas traer salud espiritual. Traer salud espiritual por la luz espiritual del mensaje que Él nos trae. Tenemos nosotros que entender los símbolos bíblicos para así poder recibir todas las bendiciones que hay en lo que Dios ha prometido hacer en este tiempo en que nosotros vivimos. Dios es un Dios tan grande, pero a la misma vez tan sencillo, tan simple, que Él nos enseña
su palabra de una manera simple para que todos podamos entenderla. Él nos toma como ejemplo en su enseñanza las cosas naturales que ya nosotros conocemos. El sol, la luna, las estrellas, los árboles, los animales, las ovejas y todas estas cosas que ya nosotros conocemos. También nos toma como ejemplo el trigo y así por el estilo, un sinnúmero de cosas que ya nosotros conocemos, para que así podamos captar la enseñanza de las cosas celestiales y de las cosas que están aconteciendo en el campo celestial, para que así no perdamos la gran bendición que hay en conocer, creer y perseverar en estas cosas que Dios nos da a conocer. Así es que toda cosa grande que Dios haya de revelar, Él la revela, la enseña de una manera tan simple que aún las personas que no tienen educación, las personas que no son sabias intelectualmente, sino que son personas de poco conocimiento, esas personas, aun con el poco conocimiento que tengan, no fallarán en poder ver y entender lo que Dios está haciendo en su obra, en su pueblo. Así es que Dios hace las cosas y las muestra de una manera tan simple para que nadie pueda errar. Todos entonces podrán obtener el conocimiento a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Y entonces se cumple lo que está escrito y todos serán enseñados por Dios. Entonces Dios, en su forma de Él manifestarse para darse a conocer y para enseñar a su pueblo, entonces Él se presenta como maestro para enseñar a sus hijos. Él no le encomienda esta labor a nadie, sino que Él mismo se manifiesta como maestro en su manifestación final para enseñar a los que están aquí en la tierra viviendo y a los que estén en otras dimensiones, porque Él traerá la enseñanza final. Él traerá la enseñanza que permanecerá por toda la eternidad. Él no depositará esa responsabilidad, Él no depositará esa labor, esa tarea en manos de ningún seminario, de ningún instituto, de ninguna religión, de ninguna secta religiosa, sino que Él mismo dijo: yo mismo que hablo, estaré presente. Y también dijo: y todos serán enseñados de Dios. Así es que esa es la promesa que hay de parte de Dios. Nadie enseñará a su compañero, porque todos serán enseñados de Dios. Porque la voz del Señor en estos últimos días estará siendo escuchada como ruido, como rugido de muchas aguas. Cuando la voz del Señor sea escuchada, será escuchada de esa manera. Cuando el Señor en su segunda venida aparece sobre la tierra, siendo la palabra hecha carne en un hombre, entonces su voz, su mensaje,
será un mensaje rugiente, rugiendo como un león, 7 truenos emitiendo sus voces. Y esa voz será escuchada en esta tierra conforme a la promesa de Dios. Algunos no entenderán que no es la voz de un cordero, sino que es la voz del león de la tribu de Judá. No es la voz como abogado, como intercesor, sino que es la voz como juez. Es la voz como león de la tribu de Judá. Es la voz como rey de reyes y señor de señores. Es el mensaje del Señor en su venida. Es su voz como ruido de muchas aguas. Esa voz estará en todos aquellos que tienen sus nombres en el libro de Dios. Entonces esa voz estará en las muchas aguas, porque muchas aguas son mucha gente. Así es que podremos ver entonces que esa voz que estará en todos aquellos que tienen sus nombres escritos en el libro de Dios, esa voz será una voz que anuncia el mensaje del juicio divino. Esa voz para aquellos que no se arrepintieron, para aquellos que han hecho estrago en el pueblo de Dios y han destruido al pueblo de Dios a través de los diferentes tiempos. Esos pueblos, esas naciones, al escuchar esa voz, escucharán una voz de juicio, porque será la voz del Señor en todos los hijos de Dios, hablando el juicio divino, dando a conocer la determinación, dando a conocer el desenlace en el gran juicio divino que se ha llevado a cabo en el trono de Dios. Por lo tanto, la voz de Dios para los escogidos es una voz dulce, es una voz agradable, es una voz tranquila. Será esa misma voz para las naciones que se han apartado de Dios, para la gente que se han apartado de Dios, será una voz de juicio, será una voz en donde ellos escucharán las cosas que han de acontecer en esta tierra. Escucharán el juicio divino en lo espiritual y el juicio divino en lo literal. Ellos escucharán estas cosas y luego ellos recibirán el juicio divino. Primero lo escuchan, luego lo reciben. Primero las cosas se escuchan o se reciben en lo espiritual y luego esas cosas se materializan y al materializarse entonces vienen a cumplirse en lo literal. Para que ocurra algo en lo literal, primero en lo espiritual tiene que ser efectuado. Así es que lo que las personas, la gente, las naciones escucharán, la voz del Señor como ruido de muchas aguas, eso será la voz del Señor, el mensaje de juicio para el mundo. Y luego ellos verán el juicio en lo literal también. Pero primero todo ese juicio cae en lo espiritual. Su voz como estruendo de muchas aguas. Su mensaje como estruendo de mucha gente.
Su mensaje para este tiempo en que Él se convierte en juez. Hemos podido estar viendo en esta mañana este tipo y figura, este símbolo de la voz del Señor como ruido de muchas aguas, como estruendo de muchas aguas, en donde la humanidad, las naciones, cuando escuchen la voz de Dios como estruendo de muchas aguas, sabrán entonces que cerca estará la destrucción de los reinos terrenales para ser establecido el reino de Dios luego sobre esta tierra. Sabrán entonces que las voces del juicio les anuncian que hay un precipicio, porque esas aguas rugiendo de esa manera anuncian que hay un precipicio, hay una caída de agua, hay una catarata por donde ellos caerán. Los reinos de este mundo caerán por esta catarata, por ese precipicio al final. Y al oír ese ruido como de muchas aguas cayendo en esa caída, en esa catarata, anunciando el juicio venidero, entonces sabrán que su final está a la mano. Sabrán que su final ha llegado y que es un final que no puede ser evitado. Los reinos de este mundo caerán, serán destruidos porque Dios así lo ha dicho. Las bombas atómicas y de hidrógeno están preparadas. Bombas de cobalto y de otras muchísimas cosas, de hidrógeno y de muchas otras cosas están preparadas. El juicio caerá. Los reinos serán destruidos. Pero el reino de Dios se levantará sobre esta tierra y todos los hijos de Dios heredarán el reino de Dios. Porque los mansos heredarán la tierra. Y el Señor dijo: no temáis, manada pequeña, porque al Padre le ha placido darles el reino. El reino es dado entonces a los santos del Altísimo conforme a la promesa de Dios. Estando todos confiados en la promesa de Dios, no hay por qué temer, porque el ruido de la voz del Señor, como ruido de muchas aguas, para los hijos de Dios es un ruido agradable. Es un ruido como el ruido de un arroyuelo que agrada al oído y que coloca a los hijos de Dios en una posición de descanso espiritual, de reposo espiritual, cuando nunca antes lo habían tenido. Por eso entonces la voz del Señor para los hijos de Dios es como las aguas tranquilas de un arroyuelo hermoso, en donde nosotros podemos estar tranquilos, reposando
porque estamos seguros en la palabra de Dios, en la palabra de la promesa de Dios para el tiempo en que vivimos. Su voz, como el ruido, como el estruendo de muchas aguas. Que Dios siga bendiciéndonos con su voz que para nosotros es una voz dulce y tranquila, pero que para el mundo, cuando la escuche, será una voz rugiente, una voz estremecedora, una voz como ruido de muchas aguas. Que Dios siga bendiciéndonos con su voz, con su mensaje, con su palabra para este tiempo, con su voz de paz para cada hijo de Dios. Y nuestro hermano Nelson, con nosotros ya en esta mañana hemos concluido sobre este tema, la voz del Señor como ruido de muchas aguas. En la resurrección, los que han de venir, ellos tendrán también el mismo mensaje que tenemos nosotros. Por lo tanto, en ellos también estará la voz del Señor como ruido, como estrépito de muchas aguas. Así es que estamos nosotros viviendo en un tiempo muy glorioso, en donde tenemos muchas facilidades para que la voz del Señor sea escuchada por todos los lugares. Y no vamos a perder la oportunidad que tenemos, sino que no que la vamos a aprovechar, la estamos aprovechando. Así es que todo esto lo hacemos para la gloria de Dios, para que la voz de Dios para este tiempo sea escuchada por todas las naciones, por todos los pueblos y en todas las lenguas, porque así está en el libro del Apocalipsis. Es necesario que profetices nuevamente, profetices otra vez a pueblos, naciones y lenguas. Por lo tanto, la voz del Señor, la voz profética del Señor, no es para un lugar en particular, sino que es para todo pueblo, nación y lengua. Por eso entonces, teniendo una visión clara de lo que es la voz de Dios en este tiempo, entonces hacemos todos los arreglos que hayan que hacerse para que la voz de Dios sea oída en todo pueblo, nación y lengua. Y para eso tenemos que empezar por algún sitio. Es como cuando el Señor les dijo a los discípulos: vayan por todo el mundo predicando el Evangelio. Por todo el mundo. ¿Y cómo vamos a nosotros a predicar en todo el mundo? El Señor después le dice: comenzando, porque hay que comenzar. Comenzando, ¿por dónde vamos a comenzar entonces? Porque no se iban a tirar a todo el mundo a la misma vez. No había ni las facilidades, ni los predicadores suficientes, ni había comenzado nada todavía. Por lo tanto, la cosa es para ser predicada por todo el mundo, pero ¿cómo vamos a lanzarnos al mundo entero? Hay un orden. Hay un sitio por donde comenzar. Después que ustedes comiencen por un sitio, entonces desde ese sitio eso se extenderá hasta que cubrirá el mundo entero.
Y Dios entonces bendecirá cada paso de adelanto de la predicación del mensaje que se va extendiendo por todo el mundo. Así es que a nosotros nos toca comenzar. Después de que se comienza, bajo la bendición de Dios y bajo la dirección de Dios, se comienza para que se escuche la voz del Señor. Y lo primero que hay que hacer es ¿qué? Hay que poner el canal correcto a funcionar, porque si no se pone el canal correcto a funcionar, entonces ¿qué voz se va a escuchar? Y la voz del Señor tiene que estar en el canal que Él dijo que habría de Él transmitir su voz, su mensaje, su palabra. El que estará transmitiendo por ese canal será Dios. Así como transmitió su voz, su programa, toda su palabra la fue transmitiendo a través de los diferentes canales. Entonces, cuando le toca transmitirla a través del último canal, transmite la plenitud de su voz, la plenitud de su programa, la plenitud de su mensaje. Por lo tanto, lo que hay es que poner a funcionar el canal correcto y entonces anunciar que se escuche ese canal y hacer que hacer lo que se hace cuando un programa especial va a ser transmitido y se quiere que se escuche mundialmente. Entonces se usan los medios de comunicación que hay para encadenar las diferentes televisoras o canales de televisión, y usan también los satélites de comunicación y todo eso para hacer las conexiones, y en un país se conecta y a otro país viene y se conecta y se van conectando, y cuando vienen a ver, desde un sitio alguien está transmitiendo algo y lo están escuchando en el mundo entero. Y así es en lo espiritual. Cada país entonces hace la conexión que debe de hacer. ¿Para qué? Para que lo que Dios está transmitiendo por el canal asignado para la transmisión de su programa especial y su último programa, que todo el mundo lo vea y todo el mundo lo escuche y no se pierda ese programa. Se hacen todos los anuncios que hayan que hacerse y entonces se hace la conexión para que todos vean y escuchen a Dios transmitiendo lo que Él prometió transmitir en este tiempo final. Entonces todos verán a Dios operando, todos verán a Dios manifestándose a través del canal asignado y bien sintonizado para el programa de Dios salir al aire. El programa de Dios es el programa más importante que puede ser transmitido a la humanidad, a todo pueblo, nación y lengua. Eso es lo que Dios ha prometido en su palabra, porque su voz para este tiempo, cuando Él se convierte en el león de la tribu de Judá, en Rey de Reyes y Señor de Señores, en el juez, entonces su voz es la voz que debe ser oída en toda la tierra, porque su voz es como ruido, como estruendo de muchas aguas. Si continuamos aquí en esta mañana sobre este tema, yo creo que no terminaríamos. En la Biblia aquí uno lee
su voz como estruendo, como ruido de muchas aguas, y eso uno lo puede leer, lo puede decir en 2 o 3 palabras o con 2 o 3 palabras. Pero cuando se llega a el significado de lo que eso es, entonces el tiempo nos es limitado. Pero ya en esta mañana, con lo que hemos hablado, yo creo que todos sabemos lo que es la voz del Señor. Y sabemos lo que es como ruido, como estruendo de muchas aguas. Que Dios entonces siga bendiciéndonos con su voz, siga dejándonos conocer las cosas que deben ser conocidas, y su voz para nosotros sea dulce, suave y agradable a nuestro oído y a nuestro corazón. Que la voz del Señor no nos asuste, no nos espante, sino que nos aliente, nos fortalezca y nos dé ánimo para nunca apartarnos de la palabra de Dios, sino seguir adelante siempre escuchando su voz. Sabemos que no podemos ir a ninguna edad del pasado para oír la voz de Dios. Nosotros sabemos que para oír a Dios y encontrar nuestro alimento espiritual en este tiempo, tenemos que oír la voz del Señor en este tiempo conforme a como Él prometió hablar en este tiempo. Y fuera de eso, ¿a dónde iremos? Si solamente en la voz del Señor para este tiempo es que hay palabras de vida eterna. ¿A quién iremos entonces? ¿Al primer mensajero o a cuál de los mensajeros? De los mensajeros de las edades del pasado. ¿O a cuál secta religiosa iremos para oír la voz del Señor? La voz del Señor ha sido prometida que será escuchada en su segunda venida, conforme al orden de su segunda venida, conforme a como fue visto en el monte de la transfiguración y como es visto en el libro del Apocalipsis capítulo 10 y capítulo 19. Ahí entonces es que podemos oír la voz del Señor cuando vamos al cumplimiento de estas promesas. Que Dios entonces nos siga bendiciendo con su voz. De 2 o 3 palabras que tomamos para utilizar para el mensaje, hemos tenido un mensaje en donde espero que sea de grande bendición para cada uno de ustedes y que produzca un crecimiento espiritual en cada uno de ustedes tan grande que cada uno de los que oyen el mensaje para este tiempo, lleguemos todos como individuos también a la estatura de un varón perfecto. Lleguemos a la perfección total. Con la palabra Dios nos lleva hacia la perfección. La voz del Señor como ruido de muchas aguas.